Todo parecía estar en orden en la vida de Adam. Trabajo estable, una relación sólida, amigos que veía los fines de semana y una familia que siempre se sentía orgullosa de sus logros. Pero esa noche de domingo, cuando el mundo se cayó y la ciudad dormía, sintió algo que no podía explicar. Era como si todas las piezas de su vida estuvieran perfectamente alineadas, pero fuera de lugar. Un silencio extraño crecía dentro de él, pesado, incómodo, como si estuviera viviendo la vida de otra persona sin darse cuenta. Se levantó de la cama y caminó por la casa oscura, con los pies descalzos tocando el suelo frío como si buscara sentir algo real. Miró su reflejo en el espejo del baño y notó una expresión vacía que no reconocía. Era como si algo dentro de él hubiera muerto en silencio y recién ahora estuviera descubriendo el funeral. Intentó distraerse con redes sociales, películas, incluso libros de autoayuda que prometían respuestas rápidas para crisis existenciales. Nada servía. El vacío no era momentáneo, era lo único real. Esa noche, por primera vez, Adam pensó seriamente, ¿y si nunca supe quién soy realmente? No había habido ningún trauma grande, ninguna tragedia explícita, solo la vida ocurriendo, y al mismo tiempo, sin ocurrir. Y en medio de esa sensación absoluta de extrañeza, una frase apareció en la pantalla del celular, compartida por un viejo amigo que ya casi no recordaba. Estás perdido porque no sabes lo que quieres. Kierkegaard. Eso le cayó como una piedra en el estómago. Eso era exactamente. Pero, ¿cómo descubre uno lo que quiere si nunca aprendió a elegir? A los 7 años, Adam decía que quería ser bombero. A los 10, lo cambió por abogado, porque escuchó a su padre decir que eso era una profesión de verdad. A los 17, se inscribió en administración porque era lo que tenía futuro, según los profesores y su propia madre. Cuando se dio cuenta, ya estaba en el tercer año de la universidad, con un currículum impecable, pero un corazón entumecido. Todas las decisiones que decía que eran suyas, en realidad, eran reflejos de las expectativas ajenas. Al mirar hacia atrás, se dio cuenta de que en ningún momento de su vida se había detenido a preguntarse, ¿qué quiero yo? Era como si hubiera vivido en piloto automático, complaciendo, siguiendo la corriente, evitando conflictos, siendo exactamente lo que los demás esperaban. Y eso funcionó, hasta que dejó de funcionar. La crisis de aquella madrugada no nació de la nada. Fue cultivada durante años de silencio interno, por la ausencia de decisiones auténticas, por la falta de valor para decepcionar a quienes lo amaban. En ese instante, el dolor de no haber elegido su propia vida dolía más que cualquier crítica que pudiera haber recibido por haber elegido mal, porque no había error más grande que no haberlo intentado nunca. Y ahí fue cuando Kierkegaard empezó a tener sentido. El filósofo hablaba de la desesperación de no ser uno mismo, de esconderse detrás de roles sociales para evitar la angustia de existir. Y Adam entendió ahora que su primer error no fue haber tomado malas decisiones, fue haber dejado que las tomaran por él. A los ojos de todos, Adam vivía el sueño americano. Buen trabajo, salario alto, un apartamento bien decorado, viajes cada 6 meses y una relación estable con alguien perfecta para él. Pero en el fondo, todo eso le parecía ajustado, como un traje bonito que no le quedaba. Caminaba por su propia casa como si estuviera de paso. Dormía al lado de alguien a quien decía amar, pero cuyos ojos ya no brillaban con los suyos. Y toda esa perfección externa solo hacía más evidente el caos interno. Comenzó a notar pequeñas cosas: la falta de placer por sus logros, la ausencia de entusiasmo al despertar, la creciente irritación ante preguntas simples como ¿qué quieres cenar hoy? Porque no lo sabía. No quería nada, o mejor dicho, quería que todo fuera distinto. Empezó a pensar en cuántas personas vivían así, atrapadas en vidas idealizadas, perfectas solo en apariencia, pero vacías por dentro. Cuántas sonrisas eran solo reflejos de una fachada bien mantenida. Lo más cruel de la vida idealizada es que no permite errores. Y por eso, Adam tardó tanto en admitir que no era feliz.
porque admitirlo sería asumir que algo estaba roto, que quizás había desperdiciado años construyendo algo que no tenía sentido. Pero allí, enfrentando el peso de su propio éxito, empezó a entender lo que Kierkegaard llamaba desesperación silenciosa, esa que se esconde detrás de la normalidad, que consume en silencio, sin hacer ruido. Y tal vez, solo tal vez, era hora de desmontarlo todo y empezar de nuevo. En la búsqueda desesperada de claridad, Adam comenzó a leer obsesivamente todo lo que podía sobre Kierkegaard. Con cada párrafo, una parte de él se iluminaba o se rompía. El filósofo no ofrecía respuestas fáciles. Al contrario, afirmaba que vivir era elegir constantemente, incluso sin garantías, que la verdadera desesperación era intentar evitar el sufrimiento de la duda, y que la fe, no en el sentido religioso, sino existencial, era el salto al vacío, el acto de comprometerse con lo incierto. Por primera vez, Adam entendió que no saber lo que quería no era señal de debilidad, sino el primer signo de conciencia, porque solo duda quien ha comenzado a pensar con profundidad. El problema no era la duda, era el miedo de actuar mientras ella existía. Se dio cuenta de que había pasado su vida esperando la certeza, como si fuera un boleto dorado hacia la vida correcta. Pero Kierkegaard dejaba claro, la certeza no es el punto de partida, sino el enemigo de la elección auténtica. Esta nueva forma de ver la duda no lo aliviaba por completo, pero lo liberaba. Ya no necesitaba fingir que todo estaba bien. No tenía que decidir toda su vida de una vez. Solo necesitaba empezar a moverse en dirección a lo que sonaba más verdadero, aunque diera miedo. La duda dejó de ser parálisis y se convirtió en brújula. Y ese fue el comienzo de un cambio que nadie a su alrededor entendería de inmediato, pero que dentro de él era lo único que tenía sentido. Adam siempre pensó que el amor era el punto de seguridad en su vida. Su pareja era alguien admirable, presente, inteligente, pero algo había estado mal desde hacía tiempo, y recién ahora podía nombrarlo. Nunca la había elegido de verdad. Estaba con ella porque era lo correcto, lo esperado, lo lógico, no porque eso representara su verdad más profunda, y era doloroso admitirlo, más aún al saber que ella, en su generosidad, merecía a alguien que la quisiera por completo. Vivían una rutina bien ajustada, con cenas los viernes, series los domingos y planes de boda para el próximo año. Pero Adam sentía que estaba atrapado en un guión, sin alma, sin espontaneidad. No había peleas intensas, ni pasiones explosivas. Solo una sensación constante de ¿y si? ¿Y si hubiera elegido diferente? ¿Y si nunca hubiera empezado esa relación por conveniencia? ¿Y si el amor verdadero fuera otra cosa? Algo que ni siquiera conocía. Romper esa relación sería como rasgar el único trozo de estabilidad en su vida. Pero quedarse sería mentir. Kierkegaard decía que el amor verdadero exige elección consciente, no sumisión a las convenciones. Y allí, enfrentando el dolor de herir a alguien bueno, Adam entendió que a veces la elección más amorosa es la más cruel. Liberar al otro para que ambos puedan, al fin, vivir una verdad. Y en esa ruptura dolorosa, dio el primer paso real hacia lo que quería. Aunque todavía no supiera qué era, Adam estaba sentado en el suelo de la sala, rodeado de libros abiertos, anotaciones garabateadas y tazas de café ya frías. Eran las 3 de la mañana. Las luces estaban apagadas, excepto por una lámpara de escritorio que proyectaba una sombra suave sobre los fragmentos subrayados de La enfermedad mortal. Era como si Kierkegaard le hablara directamente, no a través de conceptos, sino como un susurro directo al alma. No leía con los ojos, sino con heridas abiertas. Aquellas páginas eran espejos, y cada frase parecía arrancar una capa de su piel emocional. Esa noche se convirtió en una especie de ritual. Por primera vez, Adam se sentía acompañado, no por una persona, sino por una conciencia que lo comprendía en profundidad. Kierkegaard no ofrecía consuelo, sino comprensión. No decía que todo iba a mejorar, sino que el dolor formaba parte de la existencia auténtica. Hablaba de la angustia como un síntoma de libertad, y en ese momento,
Adam se encontró ante algo aterrador. Era libre, y eso significaba que todo dependía de él. Ya no había excusas. La vida no se llenaría con fórmulas listas. Cuando el sol empezó a salir, Adam tenía los ojos hinchados, el pecho apretado y el corazón latiendo de una forma nueva. Todavía no sabía lo que quería, pero sabía, con una claridad devastadora, lo que ya no quería. Aquella noche no fue solo un encuentro con un filósofo. Fue la ruptura con todo lo que antes parecía sólido. Había cruzado una línea invisible. Nada, a partir de ese momento, volvería a ser igual. Durante el desayuno con su madre, Adam sintió volver el viejo peso familiar. Ella hablaba de planes para fin de año, del casamiento que había sido postergado y de cómo todos estaban ansiosos por verlo finalmente formando una familia. Con cada palabra, él tragaba saliva, sintiéndose como un impostor a punto de explotar. Por primera vez, no pudo simplemente sonreír y asentir. Cuando la miró a los ojos y dijo, «No me voy a casar», el tiempo pareció congelarse. La expresión de su madre se desmoronó. Llegó la pregunta inevitable, ¿pero por qué? Y Adam se dio cuenta de que no había forma de responder con lógica, con algo aceptable, fácil, porque la verdad era interna, íntima, cruda. Ya no quería vivir según el guión escrito por otros. Ya no quería agradar, ya no podía. Y en ese momento, eligió vivir su verdad, aunque eso significara decepcionar a quienes lo amaban. Fue como desgarrar décadas de obediencia en un solo gesto. Pero también fue como respirar después de mucho tiempo bajo el agua. El impacto fue inmediato. Juicios, silencios, distanciamiento. Pero por primera vez, Adam no sentía culpa. Sentía duelo, sí, por todo lo que estaba perdiendo. Pero también sentía una nueva fuerza nacer. El coraje de ser rechazado por ser verdadero era mayor que el miedo de ser aceptado por fingir. Kierkegaard decía que la fe existencial era saltar, incluso sin ver el suelo. Y Adam saltó. Los días siguientes fueron oscuros. Sin los viejos compromisos, sin la rutina de la relación, sin la validación constante, Adam se encontró frente a un vacío aún mayor. Era como andar por una casa abandonada donde todas las luces estaban apagadas. Ya no tenía respuestas fáciles que dar cuando le preguntaban por sus planes. Y lo peor, él mismo no tenía planes, solo preguntas. Y el dolor de eso era real, palpitante, casi físico. ¿Por qué era tan difícil simplemente saber lo que uno quiere? Tal vez porque, durante tanto tiempo, nunca le habían enseñado a desear, solo a cumplir. El dolor de no saber lo que se quiere no es solo mental, es existencial. Es como tener hambre y no saber qué alimento necesita tu alma. Miraba a su alrededor y veía a sus amigos seguir adelante con sus vidas, casándose, comprando casas, teniendo hijos. Y él, solo, sentado en un banco del parque, preguntándole al cielo nublado qué, en el fondo, lo hacía sentirse vivo. Pero fue en ese dolor crudo donde comenzó a percibir un nuevo tipo de libertad. Estaba frente a un campo abierto, aunque vacío. Ya no había nada definido, pero tampoco caminos obligatorios. Y eso era aterrador, pero también sagrado. El no saber era el punto cero, el inicio, el terreno fértil. Kierkegaard había escrito, el yo es una relación que se relaciona consigo misma. Y allí, en el silencio de la incertidumbre, Adam finalmente se estaba encontrando. Con el tiempo, los rechazos comenzaron a acumularse. Los viejos amigos evitaban hablar. Los colegas de trabajo lo llamaban raro por dejar una relación estable y un futuro prometedor. Su exnovia ya ni siquiera respondía a sus mensajes. Pero curiosamente, en lugar de derrumbarse, Adam se sentía más fuerte. Era como si cada alejamiento fuera una capa social que caía, revelando quién era realmente bajo todo eso. Empezó a darse cuenta de que ser rechazado por no encajar era una forma de libertad, porque antes era aceptado por ser moldeado. Ahora era ignorado por ser verdadero, y ese era el intercambio más justo que podía haber hecho. Dolía, sí, pero también era purificador.
El rechazo ya no era señal de fracaso. Era prueba de que por fin estaba viviendo bajo sus propios criterios. Y eso lo hacía entero. Kierkegaard hablaba del caballero de la fe, aquel que vive su vida con pasión, incluso ante lo absurdo. Y Adam comenzó a verse así, no como un héroe, sino como alguien que eligió el camino más difícil, el de la integridad. Y si eso costaba amistades, aplausos y afecto superficial, que así fuera. Porque lo que estaba ganando a cambio no se compraba con aprobación. Era un alma más ligera, una mente más clara y un corazón que latía por razones que por fin eran suyas. Cierta mañana, sin haberlo planeado, Adam se despertó y supo lo que quería hacer ese día. Nada extraordinario, solo caminar hasta el lago de la ciudad, sentarse en el césped y escribir. No porque alguien esperara un texto suyo, sino porque era lo que su cuerpo y su espíritu pedían. Por primera vez, su deseo era simple, presente, real. Y en esa simplicidad había una victoria silenciosa. Comenzaba a saber lo que quería, no de forma definitiva, pero suficiente para ese momento. Entonces entendió que saber lo que uno quiere no es una línea de llegada, sino un movimiento continuo. El deseo cambia, crece, madura. Y eso es parte de la belleza de la existencia. No se trata de encontrar una respuesta final, sino de estar dispuesto a escuchar, cada día, lo que tu alma pide. La verdadera libertad no está en tener todo claro, sino en no huir más de uno mismo, en estar entero, incluso en medio de la duda. Ese día, sentado a la orilla del lago, Adam no pensó en Kierkegaard, ni lo necesitó. Lo sentía, y lo que sentía era suficiente. Era vida, auténtica, imperfecta, incierta, pero suya, y eso, para él, lo era todo.